Y les decía que usted va a poder ver el día de hoy, amado, de que cuando hablamos de mayordomía financiera o de mayordomía en general, no solamente estamos hablando de lo que usted tiene en la cartera o en su billetera. La mayordomía va mucho más allá de eso. Y el día de hoy vamos a tocar este taller de sanidad financiera a la manera de Dios. Porque, como decía el pastor Eric, que le decía atrás, estoy convencido, completamente convencido que este tiempo lo apartó Dios. Muchas de las cosas que tú has dicho vamos a compartirlo porque el Señor lo ha previsto así. Avanzando, ahí tenemos la pequeña agenda. Vamos a empezar con el punto tercero, que tiene que ver con ¿qué dice Dios acerca del dinero? Hay tantos y tantas voces y tantas tribunas, tantos medios, tantos canales donde la gente puede escuchar acerca de la mayordomía, de lo que Dios nos ha dado. Pero yo pregunto, amado, ¿qué es más importante? Como decía alguna vez el apóstol, ¿es darle cuenta o darle crédito a la voz de los hombres o a la voz de Dios? A la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca del dinero? Y te digo, amado, que estás conmigo el día de hoy, que estás aquí visitando, yo solamente voy a hablar del jardín del Señor. No tengo absolutamente como humano que dar nada más que la palabra de Dios. Y estoy sentado contigo ahí para aprender lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tener una agenda, como les decía, que toca esos puntos, pero voy a empezar en esta primera sesión que tengo sobre qué dice Dios acerca del dinero. Y bueno, vamos a usar muchas imágenes, por supuesto, muchos memes le dicen en las redes sociales. Mucha gente lo va a ver parecido a algunas situaciones, pues es solamente pura coincidencia, amado. Esperemos que la palabra del Señor nos anime y nos convenza del camino que tenemos que hacer. Como puedes ver, y como dice ahí, arreglar nuestras finanzas, el poder manejar nuestras finanzas, no es algo reservado para gente que solamente tiene un grado académico, tiene un PhD, como dicen aquí. Y no me malinterprete, no quiero decir que sea malo tener un grado académico. Lo que estoy queriendo decir, como lo puede usted apreciar, es que no es difícil. Es solamente el deseo que tú quieras hacerlo. Guarde, por favor, usted, amado, esa frase: ¿dónde está mi corazón? Ese es el mensaje que Dios nos quiere hoy hacer llegar. ¿Dónde está mi corazón? Como decía, no es algo reservado para un sabio, un matemático. Se necesita solamente el deseo de hacerlo y quizás una calculadora, alguna herramienta. Luego podemos ver que Dios nos recuerda a través, por ejemplo, del trabajo, de la fidelidad de Él. ¿Sabía usted que mucha gente el día de hoy no amaneció? Que estuvo en la cama de un hospital o estuvo en su propio cuarto y no amaneció. Porque es la fidelidad de Dios la que podemos ver día a día, el poder respirar, el poder estar aquí, el poder escuchar de su palabra. Y como digo ahí, el esfuerzo que usted semana a semana, el trabajo también es un signo, una muestra de la fidelidad de Dios. Esto es importante que usted lo recuerde. ¿Y qué pasa? Hay también algo que la gente olvida, que nosotros no somos dueños de nada. Desafortunadamente, amado, esto yo lo veo con mucha tristeza cuando camino por las iglesias y camino por las ciudades en California. La gente piensa, desafortunadamente mis hermanos y hermanas piensan que somos dueños de todo. Eso, ojo, no nos hace personas de segunda categoría, para nada. Simplemente nos establece un lugar para saber que usted y yo solo somos mayordomos, porque Él es el dueño de todo. Una vez una señora me dijo, ¿usted ha visto la camioneta que tengo ahí parqueada en el evento que usted está organizando? Ahí mire, ahí me he parqueado. Qué bonita, ¿verdad? Esa camioneta es mía, esa troca es mía. Y yo le digo, con todo respeto, estimada amiga, deje de pagarle usted unas 3 cuotas y va a ver de quién es realmente esa camioneta. Son cuestiones que Dios nos trae de la vida, del común, del cotidiano, para hacernos ver que nosotros no somos dueños de nada. Y este es un ejemplo muy pálido. Pero ¿qué pasa también? Es importante recordar que así, como dice ahí, así como cuando usted ve a uno de sus hijos
El pastor Eric habló muy claro, la verdad me tocó mi corazón, le agradecí estas palabras que tuvo para nosotros, pero así decía yo, que como cuando usted ve a su hijo desobedecerle, ¿qué es lo que usted hace? ¿Usted le celebra la desobediencia? No, como dice la palabra de Dios, como usted vea en esa actitud a sus hijos, usted como seguidor de Jesús disciplina a su hijo. Y ojo, la palabra de Dios nos dice que disciplinemos a nuestros hijos. No se apresure tu mano a hacerle daño, a destruirlo. Una cosa es disciplinarlo y una cosa es destruirlo. Y me duele en mi corazón cuando la iglesia poco a poco va absorbiendo ideas del mundo, que no, a tu hijo no lo puedes tocar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Me dice que debo disciplinar a mi hijo, instruirlo en su camino, para que cuando lo hemos visto a su momento, él fuere viejo, cuando él tenga que tomar sus propias decisiones, él mismo tenga que tirar esas flechas que Dios ponga en su mano, él sea capaz y tenga todo lo necesario. La palabra de Dios nos dice que nosotros a través de ella estamos capacitados para toda buena obra, dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios, dentro de los avatares de la iglesia y fuera, donde el mundo espera. Cada vez espera cristianos en todo el sentido de la palabra. Así como cuando usted ve a uno de sus hijos no obedecerle, usted como seguidor de Jesús disciplina a ese hijo, Dios nos disciplina. Pero quiere que aprendamos de ello. Quiere, como dice ahí, que nosotros podamos recapacitar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, pasadas o presentes. Quizá porque usted vino en su país sin ninguna instrucción acerca de las finanzas, acerca de cómo llevar el dinero. Dios sabe eso, amado. Estimado hermano, apreciada señorita, querido joven que también estás aquí, Dios sabe nuestro día a día. Pero qué duda cabe, cometemos errores, porque Dios nunca nos abandona. Él quiere que nosotros podamos seguir ese camino que Él ha puesto delante de nosotros. Algunas personas, como dice ahí, pueden estar viviendo de sus consecuencias, pero también es importante que recuerde usted que el Señor ha dicho, y yo me gozo con eso, me alegro que Él ha prometido darnos su paz en medio de las tormentas, si permanecemos en Él. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor y le da gracias por esa promesa? Pero aquí viene una cosa muy importante que tenemos que meditar. La palabra de Dios nos habla mucho de esa importante acción que debería ser parte de nuestra vida diaria, como cuando nos cepillamos los dientes, nos peinamos. Meditar. Dice, el que permanece en Él. Por supuesto, hay gente que podría decir, pero ¿cómo permanezco en Él? A través de una comunión, a través de una relación. Te explico, amado, qué es una relación, la comunión. Tú sabes, por ejemplo, ahora que yo soy peruano, que todavía no he pasado mejor vida, que soy soltero, que tenemos el ministerio de Solo para Ti Radio, 24 horas al día para ti, y que el Señor nos ha permitido llevar esta área de capacitación a las iglesias. No sabes absolutamente nada más. Tu esposa sabe lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, lo que toca tu corazón, lo que te entristece. Tus hijos saben cómo eres tú, porque existe una comunión, existe un día a día, existe una relación. ¿Cómo podría yo permanecer en Dios si solamente abro la Biblia los domingos? La desempolvo antes de venirme al servicio, a uno de los servicios que tengo, según mi zona. ¿Cómo voy a decir que yo permanezco en Dios si solamente oro cuando alguien me está mirando en el restaurante? O ese hermano también va a la iglesia. Voy a orar. La palabra de Dios nos dice bien claramente, no erréis, Dios no puede ser engañado. Permanecer en Dios, no estoy hablando de gente perfecta, amado. No estoy hablando de superpersonas, de supersantos. Estoy hablando de gente que como tú y como yo luchamos día a día, pero llevamos nuestra cruz con el Señor, negándonos a nosotros mismos. Es difícil, por supuesto, pero el Señor ha dicho que en Él todo lo podemos porque Él nos fortalece. Entonces, eso es importante saber. Que yo quiero ordenar mis finanzas. El Señor sabe que he cometido errores. Él me quiere disciplinar, me quiere llevar por el sendero
del bien. Él ha prometido estar conmigo si yo permanezco en Él, si yo realmente me entrego a Él día a día. ¿Y qué más nos dice el Señor? Qué importante, justamente le iba a comentar a Eric esto. Dice el Señor, y porque tú vas a escuchar y solamente escuchar de la palabra de Dios el día de hoy. Como te dije, amado, de mi jardín no tengo nada. El Señor simplemente me ha permitido levantar esta carrera para poder compartirla hoy contigo. Pero la palabra de Dios nos dice, como en este pasaje de Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos un poquito, dice, ¿verdad? ¿Qué dice, amados? No los escucho. ¿Qué dice? Abundantemente. ¿Y qué más dice? Y le será dada. Dice, y sin reproche le será dada. Yo me pregunto, cuando nosotros tenemos una decisión que hacer como pareja, una decisión que hacer como familia, a lo mejor tú eres un joven que está pensando casarse. Un pequeño paréntesis, jóvenes, clases prematrimoniales con sus pastores. Es importante saber definir muchas cosas, porque ya en el matrimonio va a ser difícil que las puedas ver. Necesitas conversar con tus pastores, necesitas tener esas clases prematrimoniales para que sepas el compromiso. Justamente el pastor Eric hablaba de ello. El compromiso no es con los pastores, no es con el pastor Peña, no es conmigo. El compromiso que nosotros tenemos diario es con el Señor, amados. Y te digo, es duro, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a esto, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Tenemos que recurrir a nuestro Dios. ¿A quién recurre la iglesia de hoy en estos temas de finanzas que vamos a ver en esta sesión y en la que tenga más tarde? ¿A quién, hermano? ¿Va a la persona que cambia cheques allá a la esquina? ¿Va a esa persona que empeña tu carro o el título de tu carro y te lo da 300, 400%? ¿O va a esa persona que tiene los mismos problemas que tú? ¿O realmente acudimos a los medios que Dios nos ha dado? Acudimos a su palabra. Como dice la palabra de Dios, poniendo cautivo todo conocimiento a los pies del Señor para a partir de ahí poder avanzar, poder tirar esas flechas, esas saetas, como lo hemos aprendido en la primera sesión. Y mucha gente podría decir esto, sí, hay una condición, sí, hay algo que hacer de nuestra parte, sí, pero no es esa condición como lo tenemos los hombres el día de hoy. Si tú me das esa condición terrenal, diabólica, dice Santiago también. No, es esa condición de Dios que, como lo vas a ver ahora, crea en ti, comienza en ti el cambio. ¿A qué me refiero? La clave, como dice ahí, es resarcirnos. Ay, hermano Wesley Felipe, ¿qué cosa dijo usted? Resarcir quiere decir repararte, corregir el error, repararte a ti mismo, corregir lo que has hecho. La clave es reconocer que nos hemos equivocado. Yo te pregunto, nuevamente, Dios hablándonos en su inmenso amor. ¿Qué pasa cuando un drogadicto, una persona que está en la prostitución o en la pornografía, no reconoce que puede ser, que tiene ese problema? Si no reconoce, ¿podrá ser ayudado? Te pregunto. Gracias, hermanos. ¿Alguien más entiende eso? Si nosotros no reconocemos que necesitamos bañar de la copa hasta la planta de los pies nuestras familias, nuestras vidas y nuestras mentes con la palabra de Dios, no solamente en el área de la mayordomía, no vamos a poder ser ayudados. El Señor es un caballero. Bien lo decía el pastor Eric: el que tiene oídos para oír, que oiga. La clave que nos permite repararnos a nosotros mismos es reconocer que nos equivocamos y volver a los principios de nuestro Padre. Cuando usted experimenta la verdadera libertad financiera bíblica, no la libertad financiera que hablan las entidades. Te digo porque yo he estado en los bancos, amado. Alguna vez me dijo, hermano Wesley, yo doy gracias a Dios por su vida. Gloria al Señor, amada. Lo único que le puedo decir
es que algunos fueron salvados de la pornografía, otros fueron salvados del alcoholismo, de la droga. Yo fui salvado de los usureros, de esas personas que sin misericordia van a querer sacarte hasta el último centavo, que no te van a ayudar. Por eso hablo de la verdadera libertad bíblica de la palabra del Señor, no mía. Entonces, ¿qué pasa? Dice, cuando tú experimentas esa verdadera libertad financiera bíblica, dice, tú jamás querrás salirte de esos principios. Tú no querrás salirte como el bebé, como el baby que está en los brazos de su madre. ¿Alguien ha visto un baby aquí? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted quita a esa criaturita de los brazos de su madre? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Llora, ¿verdad? Y si es una persona desconocida, mucho menos. Pero que los cristianos, qué pronto, qué prestos somos para ir a la persona que nos da un pequeño consejo. Sabe Dios de dónde proviene. Pero cuando nuestros pastores, nuestros líderes nos hablan, nos dicen con la palabra en la mano, con las lágrimas quizás, no le prestamos atención. Estoy sentado contigo aquí, amado, escuchando la palabra y el consejo de Dios. Cuando tú experimentas la verdadera libertad financiera bíblica a la manera de Dios, es por eso el título. Tú no querrás ser como ese baby que lo quitan de su mano, de su madre. Quitarlo de los brazos de ella es algo que esa criatura no desea, porque sabe que trae sus consecuencias. La criatura llora porque no tiene todavía la forma de hablar, pero a veces hay criaturas que se excited, como dicen, se emocionan demasiado por lo que lloran de hambre o de frío. Es por eso las consecuencias. ¿Te das cuenta cómo Dios en su infinita misericordia nos habla en situaciones de la vida que lo tenemos ahí enfrente? ¿Y qué más sucede? Tenemos que tener en cuenta, no voy a decir el enemigo, pero tenemos que tener en cuenta cosas básicas acerca del dinero. El dinero es un medio de cambio, amado. Es un medio de valor. Tú puedes ahorrar, tú puedes ponerle valor a tus servicios, puedes intercambiar. Por eso nace el dinero. Alguien me dijo alguna vez, una señora se paró en una conferencia y nos dijo: ustedes los cristianos son bien chistosos. Saben que el dinero es malo y sin embargo lo piden y lo piden y lo piden y lo piden. Así me decía. Sí. Yo decía, me parece, estimada señora, de que usted no está viendo realmente lo que la palabra de Dios nos dice acerca del dinero. Como dice ahí, no sé si lo veo bien. Ahí está, tú lo puedes ver en esta carta del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Porque el amor al dinero, permítame, creo que es el siguiente, ¿verdad? Ese es, ¿verdad? Porque el amor al dinero, ¿qué dice? No los escucho, amados. Dinero es clase de mal. Palabra del Señor. Como siempre, el Espíritu de Dios hablándonos de forma clara. No es como el hombre, como el político. Y no voy a hablar de político, amado. Pero el Señor es claro, Él no se lava las manos, porque raíz de toda clase de mal es el amor al dinero. Y atención, amado, atención por favor. Quiero decirte que este verso no es para el mundo. Este verso no es para esa vecina tuya que no conoce al Señor. Ese verso no es para tu madre o tu padre que todavía no conocen al Señor. Ese verso es para ti y para mí, hijos e hijas redimidos por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque dice, hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terrible sufrimiento. Yo te pregunto, con todo respeto, amado, sentado contigo, ¿quién que no ha estado en el camino de la fe se puede desviar de un camino? ¿Sí me entiendes? ¿Quién que no ha estado en el camino de la fe no se puede desviar de ese camino santo, el camino angosto que Dios nos instruye en su palabra? Este verso no es para el mundo.
Este verso no es para la gente que no ha tenido un encuentro, que permanece con Dios día a día, que carga su cruz y se niega a sí mismo. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Voy a volver hacia atrás para ver algo importante que quiero que tú sepas. ¿Qué dice Dios acerca del dinero? Dice, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Dejemos que la Biblia hable sola. Dejemos que la Biblia nos explique. Jesús invirtió mucho tiempo explicando, el peligro de Mamón. Mamón es el nombre que le da la historia o le da, digamos, la actualidad al dinero. Es el dinero personificado de una divinidad pagana. Mamón. Jesús invirtió mucho tiempo. Y yo te pregunto, apreciado hermano, estimada hermana que estás acá, querido joven que te has hecho presente, si Dios invirtió, si Jesús cuando vino por primera vez invirtió mucho tiempo en este tema, ¿tú no crees que es importante ese tema? Imagínate, como dice ahí, que es el segundo tema más tocado después del amor en el Nuevo Testamento. Es el segundo tema, uno de los temas más tocados en la palabra de Dios. ¿Qué te hace suponer a ti que las cosas del Señor yo las debo tratar como a mí me parecen? Te pregunto, cuando tú vas a la casa de alguien, a mí me ha pasado, a veces hay gente que dice, por favor, tiene que retirarse los zapatos. Sáquese los zapatos, el calzado, y tiene que entrar en medias, ¿no? En socks, como dicen. Pero no, yo me meto como quiero, me siento como quiero, comienzo a romper. ¿Qué te hace suponer si esto lo hacemos entre nosotros porque es nuestro, que las cosas de Dios también tenemos que manejarlas de esa manera? Que la mujer que Dios te ha dado, y ojo, Dios no tiene sobrinas, solamente tiene hijas. Te digo a ti, varón, con todo respeto, que la mujer que Dios te ha dado, que tú tienes que tratarla como un estropajo. No estoy hablando de gente perfecta, sino estoy hablando de hombres que reconocen su bajeza y que saben que han tenido errores. ¿Qué te hace suponer a ti, amada hermana, que tú tienes que ser irrespetuosa con tu esposo? Cuando la palabra de Dios nos dice claramente en Efesios, mujeres, respetad a vuestros maridos. Y a nosotros los varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Yo estoy entendiendo que el matrimonio es un negar cada día, es un sentimiento sacrificial, es una decisión, porque mi mirada está en el Señor, mi compromiso, como ese buen ejemplo que decía el pastor Eric, es con el Señor. No es ni con la familia que estuvo presente, ni es quizás con los parientes políticos, no, sino mi compromiso es con el Señor y con la hija que Él me ha dado, con el esposo que Él me ha dado. ¿Te das cuenta que no es solamente dinero? Y eso es mayordomía, porque hay muchos hombres que tienen mujeres, realmente mujeres con mucho potencial, y sin embargo a veces uno las ve tristes, apagadas, cabizbajas, en el propósito que Dios tiene quizás para ellas. Una mujer probablemente evangelista, una mujer que quiere hacer un negocio, pero con el mal entendido sentido de sujeción y autoridad masculina, ponemos en desmedro el corazón de ellas. Eso es mayordomía, hermano. ¿Por qué? Porque tú y yo nos vamos a parar un día delante del Señor a dar cuenta no solamente de lo que Él ha puesto en nuestras manos, los talentos, el dinero, las propiedades, los hijos que Dios te dio, las propiedades que Dios te dio, la mujer que Dios te dio. ¿Qué hiciste con la mujer que yo te di? Te va a decir el Señor. No solamente es dinero. La mayordomía bíblica tiene que ver con más allá de los dólares que el dinero, las monedas. ¿Qué te dice esta imagen, amado? Hay mucha gente que cuando ha visto esta imagen, algunos me quedan mirando así,
Algunos se ríen, algunos no dicen nada. Y sabe Dios y sabe el Espíritu de Dios que qué cosa estará caminando en sus mentes, sucediendo en sus corazones. El gran deseo de mi ministerio y de mi persona es que tú puedas estar en la parte superior de esa figura. Decía un escritor francés, ya fallecido él, Alejandro Dumas, su nombre. Interesante, mira cómo Dios usa, y eso a veces me toca el corazón, amado, cómo usa a gente que no es de su pueblo para sacudirnos, para llamarnos la atención. Este escritor decía: el dinero puede ser un buen siervo, pero puede ser también un cruel amo. El dinero, repito, puede ser un buen siervo, pero puede ser un cruel amo. Qué mejor que esta imagen que refleja todo, ¿verdad? En la vida de mucha gente. El valor abstracto, o sea, el valor del dinero como tal, que no es nada, ha sido elevado en el corazón del hombre a tal punto que a veces no podemos visitar a nuestras familias, tenemos que llamar antes. Que a veces los hijos tienen que llamar a los padres. Yo me he sorprendido de saber esto en casi los 16 años que tengo aquí viviendo. Los hijos tienen que llamar, los de segunda generación tienen que llamar a sus padres para ver si pueden llegar, si hay comida o todo, priorizando cosas que nos alejan del sentimiento de la comunión que Dios quiere con nosotros, entre nuestras familias. Porque bien lo aprendimos hoy, el legado, la herencia más valiosa que tú tienes son tus hijos, tu mujer que Dios te ha dado. Salomón, dice la palabra de Dios que fue un hombre riquísimo. No dice que fue un hombre rico, fue un hombre riquísimo. Y este hombre, en la palabra de Dios mencionó 3 problemas. Pero estos problemas le sobrevienen ¿a quién? Estos problemas le llegan ¿a quién? Aquel que dice: Señor, Padre, yo no sé lo que está pasando ahora, pero pongo en tus manos mis finanzas. No, a ellos no. Le vienen aquellos que dicen: Señor, en este día yo comprendo, Padre, que tú me estás hablando, que tú quieres que ordene con mi esposa mis finanzas. A ellos no. Le sobreviene, dice, a los amantes del dinero. Qué interesante que el Señor me hace recordar el Espíritu de Dios. En Mateo 6, 24 dice que no podéis servir a 2 señores, porque querrás a uno y menospreciarás al otro, amarás más a uno y despreciarás al otro. Y 9 versos después, en Mateo 6, 33, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Perdón? Tengo unos obsequios para regalar, no sé si podrías, mamá, traerlos ahí del maletín. Quiero regalar un par de obsequios en esta sesión. Hay hermanos que aquí en esta sección hay un fuerte aplauso para ellos porque están respondiendo, gloria a Dios. Sí, dos libros, por favor. Gracias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mira cómo es el Señor, amado. Por eso te digo, no es ningún mal ánimo con el político o con la persona que le gusta vivir de eso, engañando a la gente. El Señor es claro: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo. No, posiblemente vamos a dar eso. Depende del sol, depende de las reuniones. No, raíz de toda clase de mal es el amor al dinero. Salomón dice que le vienen inquietudes, como lo puedes apreciar, insatisfacción, tentación de violar la ley. Este material lo vamos a tener en una mesa si tú quieres llevarlo más adelante. Quiero avanzar con el tiempo porque hay mucho material. Pero mira, interesante esta parte de Eclesiastés 7:12, de esta versión de Dios habla hoy que te traigo, que te comparto, de la palabra del Señor. Dice: el dinero es para una protección. Y más adelante dice: porque la sabiduría protege lo mismo que el dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de darle vida al sabio. ¿Quién es el sabio? Gloria a Dios. ¿Quién es el sabio? Aquel que busca a Dios
el consejo de Dios. Y mira, mucha gente me está mirando, veo yo, preocupada con cierto temor. Amado, mira cómo es la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero no es ese. Gracias mami. Mi madre que acaba de venir de Perú, bueno, hace un tiempito, un fuerte aplauso para ella. Esta mujer ha sido mi sostén y sigue siendo mi sostén, gracias. Decía de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero no es ese temor, amado, que te pone en un costado, en una esquina y tú no te puedes levantar. El temor del hombre, el temor de esas autoridades que un día se van a parar ante todo el poderoso, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará delante de él. Toda rodilla se doblará ante él. ¿Para qué? Para dar cuenta de la autoridad que se les ha conferido. ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? ¿Que no sabías que yo puedo hacer lo que quiero contigo? En pocas palabras. ¿Qué le dijo el Señor? Después ya no le volvió a hablar. Exactamente eso. Un fuerte aplauso para el hermano. Después voy a regalar. Vamos a poner un poquito más difícil. No, mentira. Pero después lo regalamos. Toda autoridad es conferida de parte de mi Padre. Si no, no la tuvieras. ¿Qué te hace suponer a ti que el político, qué le hace suponer a él que él se lo dieron por su cara bonita, por su currículum extenso, por sus doctorados? Eso es mayordomía, amado. Porque Dios va a pedir cuenta de todo lo que hizo esa autoridad. No nos salgamos del tema. Dice, le da sabiduría al sabio. ¿Sabes qué cosa quiere decir, amado, eso? Te lo pongo con un ejemplo bien sencillo. La sabiduría que tú y yo como hijos e hijas de Dios podemos obtener día a día, derramando nuestro corazón delante del Señor. Es difícil, pero el Señor ha prometido ayudarnos si permanecemos en Él. Es esa sabiduría que tú no la ves en ese hombre, en ese artista famoso que hace poco lo encontraron, inclusive con la jeringa todavía incrustada en la vena. Te pregunto, ¿esa es sabiduría? ¿Esa es vida? Alguien dijo por ahí, pero ese hombre pudo tener la mujer que tenía. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pudo comer los manjares que él quiso comer o disfrutar. Viajó a los lugares más exóticos habidos y por haber. ¿De qué le valió? Que la muerte lo encontró todavía con la jeringa incrustada en su vena. ¿Y por qué lo hacía? ¿Porque era feliz? ¿Porque era sabio? ¿Porque tenía sabiduría? ¿Porque el dinero lo había llenado? ¿Dónde está nuestro corazón, hermano? ¿Dónde está nuestro corazón como iglesia? Mi esfuerzo, mi pasión es por hablar a mis hermanos. Nosotros, la iglesia, la hija de Dios, la esposa de Cristo. Gloria al Señor. Recuerdo lo que dice abajo. Alguien alguna vez me dijo, el dinero no da la felicidad, pero como calma los nervios. Así me lo dijo, cambiando de voz. ¿Qué cosa quieren decir? Que toda su vida, toda su confianza, su fe está puesta en el dinero. Cuando alguien alguna vez me dijo, este es mi dinero, señor Isli Felipe, este es mi dinero. ¿Y qué pasa cuando su dinero se acaba? Cuando se lo roban. Mira, y Mateo, ese mismo capítulo 6, 12 creo, el verso 12, 13 adelante, dice, no hagáis tesoros en el cielo, no hagáis tesoros, en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en el cielo, donde esto no sucede. ¿Te das cuenta? El efecto y la causa que el Señor nos quiere traer. Como puedes leer ahí dice, el dinero sirve para cosas básicas como comida y medicamentos. Según de Tesalonicenses nos dice en 3:12, no sé si lo estamos leyendo, sí, ¿verdad? Dice que a tales personas, le dice Pablo a lo de esta ciudad, a tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo. Mira la palabra de Dios, la autoridad que reposa en el Señor Jesucristo.
no en lo que yo pueda decir, en las palabras bonitas que pueda decir, en la autoridad del Señor Jesucristo. A tales personas les mandamos y encargamos por la autoridad del Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente para ganarse la vida. Pero más lo que me toca a mi corazón es lo de abajo. Estamos ahorita, para aquel que se ha perdido un poquito, ¿qué dice Dios acerca del dinero? ¿Qué dice el consejo del Señor? También nos dice que el dinero sirve para cuidar a la familia. De hecho, la palabra dice que si alguno no provee para los que son suyos, y especialmente para los que son miembros de su casa, y válgase, yo he visto esto en casos tan cercanos en mi familia, y ahora los veo cuando me acerco a cada congregación en California y se me acercan al stage. Dice, si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo, dice una versión. La palabra de Dios, clara, castiza y sencilla, amado. No dice que probablemente es un hombre sin fe, o que dependiendo de cómo lo vea yo, no, es un hombre sin fe. ¿A qué me refería cuando hablaba del stage? Cuando vienen amados y amadas, me dicen, hermano Wesley, estoy en un problema de child support, estoy en un problema de alimony con mi esposo, y mi esposo canta en tal iglesia. No te voy a decir en qué iglesia ni en qué ciudad. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios, digo yo, no? ¿Cómo se sentirá el corazón de nuestro Padre Celestial al haber derramado, dice la palabra de Dios, su última gota de toda su sangre, al morir por una novia sin mancha y arruga? ¿Cómo se sentirá? Lo que le costó a él, porque todo tiene un costo, lo que le costó a él, su pasión, su vida, lo que le costó a él, el vejamen, los escupitazos, para que nosotros vivamos endeudados, para que nosotros vivamos sin reconocer la mujer que Dios nos ha dado. Y fallamos, todos fallamos. Mi madre sabe que yo fallo, pero yo busco el consejo de Dios el día de hoy. ¿Cuántos se unen conmigo a buscar el consejo de Dios el día de hoy? Gloria al Señor. Mira lo que dice Marcos 4:17, en esa porción de la madre de las parábolas. La madre de las parábolas, la parábola del sembrador, que el mismo Rey Jesús lo explicó y dijo que si tú no entiendes esta parábola, no vas a entender ninguna. Ese pasaje de Marcos que tú ves, capítulo 4, es ese grupo de semillas que nos dice que el dinero es engañoso, dice, ¿no? Tiene la habilidad, tiene el poder que le da a la gente, porque no tiene poder en sí. Dice, tiene el poder de hacerle creer a la gente que puede comprar la felicidad y la seguridad, pero eso es solamente un mito. ¿Y a qué me refiero con la parábola del sembrador? Ese pasaje de Marcos 4:17 es ese pasaje, ese tercer grupo de semillas que dice el Señor que cae en el camino. ¿Cuál es el camino? Tu corazón, mi corazón. Que la palabra entra en ese corazón, da cierto fruto, pero luego dice la codicia, el engaño a las riquezas, las cuestiones engañosas y persuasivas del mundo enfrían la palabra. Es por eso que tú ves gente que está en nuestra iglesia sirviendo en las primeras bancas y después no lo vemos. Pasan 2, 4, a veces un año, 2 y ya no los vemos. Qué interesante, estaba leyendo que un terreno donde crece muy buen fruto, puede ser tan bueno el fruto, pero abajo hay sales alcalinas, sales que van en contra de la buena fertilidad de ese terreno, ahogan la semilla, ahogan el fruto. Y hablamos de fruto día temprano, ¿verdad? Como es el Señor, ¿eh? Todo lo ha preparado Él. Ahoga la palabra de Dios, ahoga. ¿Sabe por qué? Te lo pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablan entre esposo y esposa, ¿cuánto hemos diezmado? ¿Cuántas veces vamos a la iglesia? ¿Acaso vemos que ha hecho algo el Señor? Mira cómo están nuestros hijos.
¿Se sienta a hablar con sus hijos? No. Se realmente dice: Señor, yo te estoy devolviendo lo que es tuyo, porque yo no tengo nada, yo soy solamente mayordomo, encargado, administrador de lo que tú me has dado. ¿Te das cuenta? Pensamos que Dios es como el microondas. No, yo tengo que poner, Él me tiene que dar. Como dice, no, yo desato. Amado, lo digo con mucho temor de Dios. Como dije en la oración, escondido tras la cruz de Cristo, nosotros no tenemos ningún poder más que el que nos confiere el Espíritu de Dios. Volvamos al Job de la Biblia, que dijo: Dios dio, Dios quitó. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, amado. Yo no puedo mandar al Señor como a mí me parece, moviendo con un chasquido los dedos. Estamos, creo yo, muy mal acostumbrados ahora con esta moda del microwave, de las cosas rápidas. Un pastor, gracias a Dios, me decía, uno de los tantos me decía: hermano Wesley, qué bueno que se pudo llevar de esta manera el taller, porque a veces tenemos el complejo de Superman los latinos. El complejo de Superman, ¿cómo? Primero nos ponemos el pantalón y luego la truza. Así es. Tenemos que empezar ordenando la casa, entendiendo cuál es el propósito de Dios como pareja, como célula importante del pueblo de Dios. Ordenar, saber lo que Dios dice del dinero, lo que Dios espera de nosotros. Y no solamente el dinero, de todo lo que te ha dado, amado. Vuelvo e insisto, tú tienes el don de cantar, prepárate para el Señor. Tú tienes el don, amada hermana, de interceder. Crea grupos de intercesión o apoya a los que ya están e intercede por tu pastor cuando está predicando en el stage. Acá hay una lucha espiritual muy terrible, amado. Tú tienes la ventaja, amado, de poder trabajar con tus manos la madera, o no sé, el jardín, la jardinería. Como dijo Eric, todo trabajo viene del Señor, es digno porque viene de Él, es su fidelidad. Tú tienes eso, ponlo a los servicios del Señor. Gloria a Dios. ¿El dinero debe ser usado sabiamente? Nos pregunta el Espíritu de Dios. ¿El dinero debe ser usado sabiamente? Claro que sí. Nuestro amado Rey Jesús, cuando estuvo con nosotros, vuelvo y repito, amados, hay muchas cosas que usted va a volver a escuchar, como este verso que tocó mi amado amigo Eric, el pastor Eric, el doctor Eric Tejada. Este verso de Lucas 14:28. Y qué interesante, hermano. Pastor, este verso está incrustado. Si usted revisa su Biblia en la Reina Valera, está incrustado en el título de un párrafo que dice: lo que cuesta seguir a Jesús. Donde el Señor habla no solamente en términos financieros, que yo entiendo, sino en todo el término general, en toda la extensión de la palabra. Dice nuestro lenguaje, en todo el significado que tiene el seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús. Y quiero que usted entienda que esta repetición, decía, es porque el Señor mismo usó esa técnica, la de repetir. ¿Se acuerdan cuando Él estaba con sus discípulos? ¿Qué decía? Porque es importante que ustedes sepan que el Hijo del Hombre será golpeado, será vituperado y será muerto y será crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No le entendieron hasta cuando Él ya se fue, pero promete volver por una iglesia sin mancha y arruga, por una iglesia que está peleando la buena batalla, para una iglesia que quiere honrar al Señor, que no es perfecta, pero es una iglesia que quiere honrar al Señor, que se deposita en los brazos de su Padre Celestial. Dice ahí: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esa pregunta la hizo el mismo Rey de Reyes, Jesucristo, nacido en Belén, criado en Nazaret, empezando su ministerio popular en Capernaum. Y tú sabías, amado hermano,
te lo digo con mucho respeto nuevamente, y no es un cliché, que el hecho de sentarse no significa de que tú te sientes un momento o simplemente el hecho de que te sientes y no, sino que tú tomas el tiempo para trabajar con tu esposa, con tu esposo, porque son un equipo. Ese verso que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso no solamente tiene una implicancia sexual, amado, tiene una implicancia emocional eterna. Tienes que sentarte, tomar el tiempo con tu esposa para ver hacia dónde está caminando tu familia. ¿Hacia dónde está caminando tu familia? ¿Hacia dónde están yendo tus hijos? Qué triste es ver cuando a veces yo estoy corriendo por algún parque o jugando tenis, que me encanta, y a veces tenemos que buscar una cancha que esté disponible, o sea, un court, una cancha de tenis, porque hay mucha gente y son 10 de la noche a veces o 11 de la noche y vemos señoritas en los parques, criaturas de 11, 12 años, con hombres que no necesariamente son sus padres ni sus esposos, yéndose en las oscuridades de los arbustos. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre de esa criatura? ¿Dónde está trabajando para pagar esa casa que todavía Dios no ha dicho es el tiempo de que compres tu casa? Que ahora lo vamos a ver. Trabajando en 4 o 5 trabajos y entrando poco a poco en una bancarrota espiritual, donde dice, no, yo no voy a la iglesia porque no pasa nada. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Las estadísticas dicen que las mujeres, las jovencitas afroamericanas y las latinas son las primeras en salir embarazadas, como lo decía el pastor Tejada, el doctor Tejada. Muchachas de 15, 16 años ya con un embarazo. Y todo eso cambia. Y todo eso cambia, hermanos. Se trastoca toda la familia, porque esa muchacha, por lo general, va a ser abandonada por ese joven. Ese muchacho va a crecer quizás en los brazos de su abuela, sin esa identidad paterna que Dios ha establecido en el hogar, sin esa madre que esté ahí para velar de él. ¿Cómo usar el dinero según la palabra de Dios? Quiero decirles, amados hermanos, como siempre lo digo, yo doy gracias a Dios porque hasta ahora no he tenido que retirarme de algún lugar, de alguna invitación, porque los siervos de Dios que el Señor me ha permitido conocer me han podido permitir compartir esto. Y esto no está arreglado, no está premeditado, planeado, para hablarnos en esta parte importante de cómo debemos usar el dinero, según la palabra de Dios. Porque mucha gente podría pensar que es algo prefabricado, preestructurado, para manipular a la gente. Jesús no manipulaba a la gente. Y un siervo, un seguidor inútil como el que está aquí parado no lo puede hacer, porque así dice la palabra de Dios, que somos los predicadores de la palabra de Dios. Siervos inútiles, que debemos estar contentos y conformes con haber hecho nuestro trabajo. ¿Cómo debemos usar el dinero según la palabra de Dios, que nos sabe la palabra de Dios? De una manera que agrade a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. Dice, hay quienes reparten, hay quienes le devuelven al Señor y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Mira quién lo dice, el Rey de toda justicia, de donde viene todo sentimiento, si hay todavía en este mundo justicia, viene de una sola fuente, la fuente de arriba de los cielos. Y Santiago lo dice, que todo bien, todo preciado don viene de arriba, del Padre de las luces. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Voy a hablar del diezmo, por supuesto. Y como dice ahí, hay una corriente fortísima, antibíblica. Actualmente en las redes sociales, inclusive en las iglesias, inclusive en los medios donde normalmente transitan los líderes. Bueno, hay mucho que hablar de la apostasía, pero de eso no voy a hablar, no hemos venido para hablar de eso, pero decía
que esta corriente fortísima dice que el diezmo ya no pertenece a este tiempo, que es algo reservado para los judíos ortodoxos, para aquellos que están bajo la ley y otras cosas. Vamos a ver solamente tres razones bíblicas para que tú sepas, esposo y esposa, amados, parejas que están aquí, lo importante es que tú honres con tus primicias, que tu familia sea hallada fiel, porque de ahí comienza la bendición que estamos viendo, el de poder tirar las flechas al lugar correcto, animar a nuestros hijos y de lo que vamos a ver después, y de caminar bajo la luz y el amparo de nuestro Rey. ¿Qué dice? Antes de avanzar, te digo, los economistas, cuando vemos una estadística como esa que dice 58% cristiano no diezma o tiene dudas al respecto, ¿sabes cómo lo leemos? Decimos, de cada 10 personas o de cada 100, 6 o 60 no diezman. Porque si yo no tengo dudas de algo, yo no lo hago, hermano. Si a mí me dice, mire, Esli, vente por acá, que por acá, yo no voy, no sé usted, yo no voy. Si tengo dudas de algo, no lo hago, o trato de pedir la dirección del Señor. Y alguien me dijo, un colega me dijo, eso probablemente ya está subido, me dice. ¿No diezma o tiene dudas al respecto? 3 razones bíblicas para que veas tú que el diezmo es del Señor y está vigente el día de hoy. Dice, pertenece al tiempo de la ley que fue dada por Dios a Moisés, pero antes, como lo puedes ver ahí, de que fuera así, ya habían siervos de Dios, hijos de Dios, hombres del Señor que diezmaban. Por ejemplo, Abraham, cuando fue a rescatar a este siempre problemático Lot, cuando lo fue a rescatar, él diezmó del botín que él consiguió. Y ahí está la cita bíblica, para que tú veas que es la palabra del Señor. Fue a diezmar a Melquisedec. Y mira qué importante, amado. Melquisedec es un sacerdote, es la figura sacerdotal de Cristo. Él tiene una implicancia eterna y profunda en la palabra de Dios, la figura de Melquisedec. Mira cómo desde ahí ya el concepto de la mayordomía hacia nuestro Padre Celestial se va haciendo palpable para que la gente que estudia la palabra de Dios, que quiere permanecer en el propósito de Dios, puede entender lo que Dios quiere hablarnos hoy. Y dice también que su nieto Jacob prometió darle a Dios el 10% de todo. ¿Se acuerdan cuando este muchacho Jacob estaba escapando de su hermano Esaú? Porque vendió su primogenitura, ¿se acuerdan? Por un plato de chilaquiles fue, ¿no? ¿Chilaquiles? No. Fueron lentejas, muy rica la lenteja, a mí me encanta. Lentejas, ¿verdad? Mira la mayordomía, ahí hay otro tema que hemos desarrollado. La mayordomía de este joven Esaú, que le importó, como dicen en mi país, un comino, la primogenitura, lo que venía. Avanzo, porque el tiempo. Romanos 4:12 dice, mira, Antiguo Testamento, Jacob, Abraham, antes de Moisés. Ahora Romanos, Pablo, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Romanos 4:12 dice que nosotros los gentiles debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham. Hermano, entonces no puede ser lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene. Debemos seguir las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham, el amigo de Dios, que no fue perfecto, ¿verdad? No fue perfecto. Hay mucha gente endeudada, amados. Por eso no pueden cumplir el propósito que Dios quiere derramar sobre su pueblo cuando somos fieles con nuestras ofrendas y diezmos. Quiero regalar uno de los libros. ¿Saben ustedes? A ver, ¿quién da con ellos? ¿Saben ustedes cuál es la deuda? Miren, ¿cuál es el porcentaje de personas en este país que cuando se va a la eternidad queremos pensar que se va al seno de Abraham, como lo dice esa parábola? Se va al seno del Padre, donde está Abraham y todos, Isaac, Jacob, porque Dios es Dios de vivo, no es Dios de muertos. ¿Quién decía la pregunta que les estoy haciendo? ¿Cuántos creen ustedes, mejor dicho,
¿Cuál es el porcentaje de personas en Estados Unidos que se van a la eternidad sin dejar deuda? Repito, ¿cuánto porcentaje creen ustedes que son de las personas que se van de este mundo no dejando deuda a sus deudos, a sus familiares? No le dejan ninguna deuda, como pasa en la comunidad latina, no le dejan ningún problema, le dejan siquiera algo para sus hijos, para su herencia, para sus nietos. ¿Cuánto creen? 10%, dijo una hermana. 5%. 1%. No, 0%. ¿Alguien dijo ahorita? Alguien dijo menos de, un poquito más de 0. Usted, hermana, le digo ahorita el dato. Menos del 1% de los más de 350 millones de personas en este país se va. Yo pregunto, con todo respeto, sentado contigo ahí, ¿cuántos de esos son hijos e hijas del Rey? ¿Cuántos de esos son hombres que dicen, cuando levanto mis manos? ¿Cuántos? Estoy sentado contigo, amado. Porque la palabra de Dios es así, amado. La palabra de Dios no nos va a venir a ponernos solamente pañitos fríos, amado. La palabra de Dios nos tiene que confrontar. Yo te pregunto, el doctor Eric creo que mostraba de alguna manera esta figura. Cuando tú te dañas tu rodilla, ¿tú qué cosa haces? Te ríes y dices, mira la rodilla, está botando sangre, está toda infectada. Te quedas riendo, te cruzas los brazos y te sientas ahí. O le echas el alcohol, le echas el desinfectante, así te duela, para saber y matar todas las impurezas que tiene nuestro corazón. Esa es la palabra de Dios. Nuevamente figuras del cotidiano vivir que Dios nos habla. Hermana, por favor, pase por favor. Mire, se ha llevado esta Biblia, nuestro ministerio para usted. Ya vienen más regalos. Pequeño obsequio para que siga. Dios la bendiga. Menos del 1%. Y te digo un tip, avanzándome a mi segunda sesión, o sea, un consejito. Si tú, atención, si tú estás comprando con tu tarjeta de crédito, tus compras del mercado, de la marqueta, todas las semanas, ojo, atención, red flag, hello, SOS. Estás camino a un endeudamiento sostenido. No estoy hablando de una tarjeta de débito, de crédito, que ese es el crédito, valga la redundancia, más caro del sistema financiero, porque es un sistema de línea revolvente, que es como una bola de nieve. Si usted está comprando la comida del diario vivir de la semana con tarjeta de crédito todas las semanas y no lo está pagando, obviamente, está camino a un fuerte endeudamiento. Y mira, el Espíritu de Dios te dice algo. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la tentación, del pecado? Te digo algo. Usted no está ahorita, el día de hoy, sábado 20 de mayo, no está usted no endeudado y mañana domingo 21 usted amanece endeudado. Eso no es así. Esto es algo paulatino, progresivo. Vuelvo a la figura que estaba hablando. ¿Qué dice el pecado? El pecado viene primero a seducirnos, ¿verdad? A mover nuestras concupiscencias. Una vez que la concupiscencia ha dado a luz el pecado, luego viene la muerte. ¿Se da cuenta, hermano? Es un proceso. ¿Te das cuenta el amor eterno de Dios para hacernos ver la situación de las cosas? Usted no se endeuda hoy o no se deja endeudar hoy y mañana amanece endeudado. Eso es paulatino. Y lo vamos a ver en un pasaje que tenemos. Estamos viendo acerca de cómo usar el dinero de una forma que agrade a Dios. Hablamos de la primera razón, que antes de la ley ya habían hombres del Señor. Segundo,
En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un solo verso bíblico, un solo versículo que derogue o elimine la práctica de diezmar. Más bien Jesús enfatizó la importancia de seguir haciéndolo. Él criticó a los fariseos y escribas que hipócritamente diezmaban, pero que habían olvidado la justicia, la misericordia y la fe. De esta manera dijo que era importante seguir haciendo esto, que era importante seguir diezmando sin dejar de tener misericordia, justicia y fe. El mismo Señor Jesús, cuando estuvo aquí por primera vez, que era importante. Y ojo que esa gente, hermano, diezmaba de todo, pero no tenían la misericordia, no tenían la justicia que viene del corazón de Dios, que estaba enfrente de ellos. Ellos preferían que su burro o su mula se quedara en un hueco, preferirían que ese pobre jorobado estuviera en la sinagoga clamando, llorando, un hombre apresado por los demonios. ¿Sabe Dios de qué? Por su falta de misericordia, por su ley, por sus rituales. ¿Dónde está nuestro corazón? La cosa no ha cambiado mucho, te comento. No ha cambiado mucho. Esa mancuerna diabólica, diría yo, entre los religiosos, la cúpula religiosa que tiene mucho poder y mucho dinero, y los políticos, se sigue viendo ahora. Podría hablar del caso de cómo fue enjuiciado nuestro Señor Jesús, pero no es tema de ahora. Pero date cuenta cómo todo eso entra, hermano. Y estamos hablando de la mayordomía, para saber lo que Dios ha puesto delante de nosotros. De esta manera les dijo que era importante hacer estas cosas sin dejar de hacer lo otro. Nunca descalificó el diezmo Jesús. El principio por el cual se estableció la práctica de diezmar fue para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas, o sea, los ministros del tabernáculo. Jesús en Lucas 10:7 dijo que el obrero es digno de su salario, y todavía hoy está vigente el llamado de Dios a sus siervos a trabajar a tiempo completo. ¿Se acuerdan quién dijo: la mies es mucha? ¿Y qué más dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús. 1 Corintios 9, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que cuando estuvo con ellos tuvo que trabajar. Él hacía tiendas de campaña, digamos secularmente, porque eran niños espirituales. Y te digo algo, amado, con todo respeto, amado. Nosotros no tenemos una vida secular y una vida religiosa. Nuestras vidas están abiertas delante de Dios como un libro, hermano. Nuestros pensamientos, dice el Señor, lo sabe antes que lo podamos decir. Yo no entiendo cuando la gente dice: oh no, hermano, es que mis finanzas es secular, ahí no se mete la iglesia, ahí no se puede meter usted ni el pastor. Nuestra vida es un libro abierto. Nosotros tenemos una vida de creyentes, de seguidores, de discípulos del Señor. No tenemos un momento secular, un momento cristiano. El mismo apóstol Pablo le recalca continuamente que el obrero debe vivir del evangelio. Pero voy más abajo en el verso 11. Dice, y tú lo puedes ver ahí, tanta palabra de Dios, tanto material. Dice: si nosotros, hablando Pablo y Bernabé y todos los que siembran en tu corazón la palabra de Dios, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Yo pregunto, amado, el Señor, como alguna vez un pastor me dijo: Esli, el Señor, yo no entiendo por qué no pensamos los latinos. Nos ha dado ahí una media o no sé cuántas libras de masa gris para pensar. Obviamente que ese cerebro tiene que estar bañado, renovado, transformado por la palabra de Dios constantemente, para poder saber de que lo que nuestros pastores siembran en nuestros corazones es gran cosa que nosotros podamos dar para la obra de Dios. Y sigue diciendo más adelante. Dice: un pastor puede trabajar fuera del ministerio si él desea,
pero el resultado nunca será totalmente el mismo si trabajara completo. Abajo, además, en muchos países los templos se rentan, hay un gasto enorme. ¿Cómo se pueden comprar las sillas? ¿Cómo podemos cambiar estos buenos instrumentos, amado, si la iglesia de Dios no diezma? Yo he estado en una iglesia, amado hermano, donde tenía que yo predicar y luego venían 3 servicios más, pastor, en Norwalk. Estábamos de 8 a 10 y media, luego venía otra iglesia, luego una iglesia coreana y luego una iglesia de morenitos, de hermanos afroamericanos. Porque esa iglesia no tiene la bendición que tenemos nosotros como Restauración Ricida de tener lo que Dios nos ha dado. De tener lo que Dios nos ha dado. Que rentan, que tienen que salir ya porque si no les suben la renta. El diezmo fue establecido por Dios y está vigente hoy. Está claro que diezmar es una obra de fe, pues apartar el 10% de tu dinero para dárselo a Dios, eso requiere fe. Y termino con esto, la única vez, la parte del diezmo, la única vez que Dios nos invita, ojo, mira cómo es la palabra de Dios recordándonos. Este verso de Malaquías 3:10 es muy mal usado a veces, amado. Y lo digo con mucho temor. Y no es un cliché, porque dice, vamos, no. Este verso Dios nos invita. Y qué importante, la palabra de Dios dice, no te equivoques, Dios no puede tentar a nadie. Ojo, nadie diga que Dios lo tienta. Nosotros le invitamos a Dios para poder probarle. Le invitamos, Él tiene el poder. Como dijo Jesús, yo doy mi vida, yo la pongo de mí mismo, la pongo y la vuelvo a tomar, porque es mía. Ese es nuestro Rey, amado. Ese es nuestro Rey. No nos equivoquemos. Entonces dice, gloria a Dios, dice, la única vez que nos dice, no, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra nos enseña que el que ama, qué importante, ¿no? El que ama da y entrega, porque de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Alguna vez un pastor, amigo mío, fue mi pastor en los primeros años que estuve aquí, Francis Chan, en Cornerstone, en Simi Valley, California. Una vez dijo él, yo tengo 2 hijas, pero bueno, ahora tiene como 5, creo, terrible. Dijo, yo tengo una hija, como dice el pastor Eric, bendito el que llenó su aljaba de ello, gloria a Dios. Pero decía, yo tengo una hija que quiero mucho, pero yo no la daría por ustedes. Yo no la daría por ustedes. Yo no ofrecería a mi hija por ustedes en sacrificio. Soy honesto, se los digo, yo tampoco lo haría, hermanos. Pero el Señor sí lo hizo. El Señor dio a su único hijo, su hijo que estaba en la gloria eterna por ti y por mí, para que vivamos libres en esta tierra, no para que vivamos peleando como pareja por algo que no tenemos que comprar, que todavía no es el momento, que todavía Dios no nos lo ha encargado. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Tú necesitas el beneficio de obedecerle. ¿Cómo debemos usar el dinero según la palabra de Dios? 2, se debe emplear con responsabilidad y honradez. Me gusta eso, lo tienes ahí, va a haber un material en la mesa si ustedes gustan llevarlo, pero me interesa más la tercera parte. Mira, dice, para evitar los problemas que surgen de vivir por encima de los medios de uno, la Biblia aconseja que nuestro modo de vivir esté exento, o sea, libre del amor al dinero. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que ha preguntado, entonces, señor Esli Felipe, entonces eso significa que el cristiano es un hombre o una mujer que tiene que vivir abatido, pusilánime, cabizbajo, que no tiene proyectos, que no tiene vida, que no tiene futuro, que no quiere enviar a sus hijos a la universidad, que no tiene un plan de progreso.
Eso no quiere decir. Lo que quiere decir, por ejemplo, tú, hombre, mujer, quieren tener un tiempo, quieren estar solos, que el pasaje, que el lugar, que el ticket aéreo, que el hotel no sea lo importante, sino ese tiempo que tienes con tu mujer, ese tiempo que tú te puedes sentar con ella y decirle: ¿cómo estoy, mujer? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estoy contigo? ¿Qué he hecho mal? ¿En qué tengo que pedirte perdón? Es eso. No importa el ticket aéreo, el boarding pass o lo que sea, sino ese momento. De eso está hablando el Señor. Por supuesto, si tú puedes irte a Londres, a Barcelona, a Italia, gloria a Dios, hermano. Pero no necesitas abrir las ventanas y la puerta del endeudamiento para tener ese tiempo importante, que eso es lo que quiere Dios. Que estés libre del amor al dinero. Ese amor que nos dice: tú necesitas esto. ¿Realmente lo necesito? Y te doy otro tip. Hay muchas parejas que dicen: hermano, ¿cuál es la cantidad que usted recomienda hablarse entre parejas para poder gastar? Y le digo: hermana, el trabajo de una pareja en este tema es un trabajo de equipo, y ustedes lo van a ver cuando hable del presupuesto. Es un trabajo de equipo. Lo que yo sugiero es que arriba, por ejemplo, no sé, de $500 ustedes puedan hablarse, que haya ese respeto. No sé, la cantidad la pueden poner ustedes, pero tiene que haber un acuerdo. A mí me duele escuchar parejas que, por ejemplo, se van a casar y no han decidido, como decía, cómo van a llevar a sus hijos. O parejas que ya están y vienen los primeros frutos de ese amor. Y vemos que la criatura a los 10, 15 días de nacido está yendo a un child care. Cuando los filósofos, o los psicólogos, gente que por lo general es atea, dice que los primeros 5 años de una criatura van a ser marcados de por vida. ¿Y quién va a estar marcando a tus hijos de por vida? ¿Esa mujer que trabaja asalariada en el child care? Esa mujer que Dios bendito no le haga nada a tu hijo, ¿de ella se va a estar nutriendo esa criatura? Todo eso se conversa antes, amados. Todo eso y esos temas más. Tú vas a trabajar, yo voy a trabajar, yo me voy a quedar en la casa cuidando a los hijos. A mí me gustaría que mi mujer se quede esos primeros 5 años, pero eso no se lo puedo decir cuando ella ya tiene 2, 3 meses de embarazo. Todo eso se conversa, se planea. Si Dios planeó todo, ¿qué te hace suponer a ti, amado, que tú tienes que caminar la vida como sea? Eso se llama mayordomía. Hay muchos estudios que estamos preparando acerca de la parábola de los talentos. ¿Tú por qué crees que a uno le dio 10, al otro 5 y al otro 1? Porque vio su capacidad en ellos. Y es un tema que no quiero entrar porque si no me voy a salir. Mi mamá siempre me dice: no te salgas de los temas, te vas por aquí. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y mucha gente me dice: oh, ustedes son así, entonces pusilánime. Pero ¿sabes qué, amado? Te digo por la misericordia del Espíritu Santo, esa palabra griega de contentamiento viene de una palabra griega que significa que tu suficiencia viene de adentro, de tu ser. ¿Por qué? Porque eres un cristiano que ha sido redimido, estaba muerto espiritualmente, y ese espíritu que, como dice Romanos, levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo espíritu que vive dentro de ti. Y tú no estás preocupado porque en la cuenta de banco hay 0, porque las noticias del gobierno dicen tal cosa, porque la bolsa bajó, porque los stocks también bajaron, porque la economía está mal, porque el trabajo está lento. No, si tu suficiencia viene de adentro, porque tu confianza está en Dios. O sea, tu contentamiento está en Dios, porque de Él viene tu seguridad. Claro que te puedes preocupar, pero si tú te abandonas a las manos del Señor, Él va a cuidar de ti. El Señor dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. También dice que nosotros vamos a sufrir en el mundo, no vamos a tener un camino de rosas, pero confiad, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué dice? Confiad, porque yo, dice Jesús de Nazaret, yo he vencido al mundo. Y si nosotros, como dice Juan 15, somos los pámpanos que estamos abrazados a la vid, podremos llevar mucho fruto. ¿Te das cuenta? El fruto. Oh, tengo que llevar fruto. Sí, amado, tienes que llevar fruto con lo que Dios ha puesto en tu mano. No sé, tienes mucho dinero, tienes habilidad para hacer negocios con la gente del mundo, o tienes habilidad para, no sé, Dios te ha dado un don. Tienes que dar ese fruto. Ya lo habló Eric. ¿Qué pasó con esa higuera? ¿Qué pasó? Jesús la maldijo porque no dio fruto.
Y Juan 15 también habla que el Señor va a limpiar esos pámpanos para que sigan llevando fruto, para que sigan llevando fruto. ¿Cómo Dios va a poner fruto o va a hacer que nosotros tengamos fruto si vivimos endeudados, si vivimos con problemas, si vivimos trabajando 2, 3 trabajos? ¿Dónde está nuestro corazón? Voy a terminar con esta parte, amados. Solamente decirles, esta parte, gracias a Dios terminamos bien, de las promesas de Dios. Dice este Proverbios 13:22: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esta promesa, amado, como muchas de las que hay en la Biblia, a veces nosotros los cristianos no la estamos disfrutando. ¿Sabes por qué? El otro día me contaba un amigo muy experto en fundraising, levantar fondos. Estaba en un lugar de estos donde podía levantar fondos. ¿Y sabe qué? Él tenía solamente 2 folders, 2 files. Y al lado de él había gente del LGTB, o sea, de los homosexuales, gente atea, gente de los más negros propósitos y ministerios. No ministerios, perdón, non-profits. Y él era el único. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esta promesa de que sucede, de que los dineros, a veces de negocios mal habidos, vuelven a nuestras comunidades, a veces los gobiernos, si te lo digo como técnico, no llegan a la gente. ¿Por qué? Porque esas ciudades están endeudadas y hacemos que estas promesas se vuelvan para atrás. ¿Por qué? Porque estamos endeudados. Son ciudades que tienen altos índices de tarjetas de crédito, de bancarrotas, etcétera. Hay una gran batalla espiritual detrás de cada decisión financiera que tú hagas. Dios nos dé vida y salud para en la siguiente sesión hablarte un poco más del presupuesto para ayudarte y unos tips más. Doy gracias al Señor, hermanos, y gloria al Señor por este momento. Gracias.